España ya es campeona del mundo. Ha conquistado el Mundial de 2026 y, hace apenas unos minutos, Lamine Yamal ha realizado unas declaraciones que están recorriendo el planeta y haciendo estallar las redes sociales. Sí, es completamente real. La selección española acaba de derrotar en la final a la vigente campeona, Argentina, el equipo que prácticamente todos señalaban como el gran favorito para revalidar el título. Y lo ha conseguido con un futbolista de apenas 19 años liderando el ataque. El mismo jugador al que muchos aseguraban que la presión de un mundial terminaría por superarlo. El mismo al que cuestionaron por su juventud, por su experiencia e incluso por su capacidad para soportar un torneo de semejante magnitud. Pues bien, tras el pitido final, Lamine Yamal apareció en la zona mixta con la medalla de campeón colgada del cuello y pronunció unas palabras que dejaron sin respuesta a periodistas y aficionados. Pero eso no es todo. En este video vamos a repasar cada una de sus declaraciones, analizándolas con todo el contexto para entender por qué están dando tanto que hablar. Además, conocerás qué dijo Leo Messi después de perder la final frente a España. Unas palabras que sorprendieron incluso a quienes mejor conocen al capitán argentino. Y también repasaremos la reflexión de Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, quien reconoció públicamente un aspecto del partido que ha generado un enorme impacto entre la afición albiceleste. Así que quédate hasta el final, porque lo que Messi expresó sobre Lamine Yamal va mucho más allá del resultado de una simple final mundialista. Ahora sí, empecemos por lo verdaderamente importante. Lo que España ha conseguido en este Mundial de 2026 es extraordinario. No solo levantó la Copa del Mundo, también firmó un recorrido prácticamente perfecto que quedará grabado en la historia del torneo. 8 encuentros disputados, 8 victorias, ni un solo empate, ni una sola derrota. España atravesó el campeonato de principio a fin sin tropezar una sola vez. Y no fue un camino sencillo. No hablamos de una selección que aprovechó un cuadro favorable o rivales de menor nivel. España tuvo que enfrentarse a algunos de los mejores equipos del planeta y respondió imponiendo su fútbol en cada eliminatoria. Eso demuestra la dimensión de lo conseguido. En un mundial basta un error para despedirte. Una expulsión, un penalti, un mal partido, una desconcentración. Cualquier detalle puede acabar con el sueño de un país. Sin embargo, España supo superar todos esos obstáculos sin perder un solo encuentro. Eso no ocurre por casualidad. Es el resultado de un grupo sólido, de un cuerpo técnico que preparó cada partido al detalle y de una generación de futbolistas con un talento excepcional. Pero también hubo un futbolista que apareció una y otra vez cuando el equipo más lo necesitaba. Ese futbolista fue Lamine Yamal. Y, siendo sinceros, cuesta encontrar argumentos para negar que fue el gran protagonista del campeonato. Con apenas 19 años asumió una responsabilidad que normalmente recae sobre jugadores mucho más experimentados. Mientras otros futbolistas de su edad apenas empiezan a consolidarse en la élite, él cargó con el peso ofensivo de una selección candidata al título y terminó guiándola hasta conquistar el Mundial. Es una actuación que difícilmente puede discutirse. Quien haya seguido el torneo con objetividad sabe perfectamente la influencia que tuvo Lamine Yamal en el juego de España. Pero para comprender el enorme impacto de sus declaraciones tras la final, primero hay que recordar todo lo que se dijo sobre él antes del comienzo del campeonato. Porque las dudas aparecieron desde mucho antes del primer partido. Se cuestionó su juventud. Se puso en duda su capacidad para soportar la presión. Muchos opinaban que una cosa era destacar con su club durante la temporada y otra completamente distinta era liderar a una selección en un torneo donde cualquier error supone la eliminación. También hubo quienes aseguraban que todavía no tenía la experiencia suficiente para asumir semejante responsabilidad. Otros insistían en que físicamente no estaba preparado para afrontar tantos partidos de máxima intensidad en apenas unas semanas. Incluso algunos analistas defendían que una selección aspirante al título no podía depender de un futbolista tan joven. Decían que para ganar un mundial hacía falta experiencia, liderazgo veterano y jugadores acostumbrados a las grandes batallas. Todas esas opiniones aparecieron en medios de comunicación, programas deportivos, columnas de opinión y debates televisivos de distintos países. La pregunta ahora resulta inevitable. ¿Cuántos de quienes lo criticaron estarán arrepintiéndose de aquellas palabras? ¿Cuántos de los que aseguraban que la presión acabaría con él estarán intentando borrar hoy sus antiguos comentarios? Porque Lamine Yamal respondió de la única forma que realmente importa en el fútbol. Ganando el torneo más importante del planeta. Haciéndolo además como una de las grandes figuras del campeonato. Y después presentándose ante los medios para hablar con la tranquilidad de quien sabe que respondió dentro del terreno de juego. Sin embargo, antes de entrar en esas declaraciones, es necesario detenerse en la final. Porque el rival no era cualquiera.
Enfrente estaba Argentina, la campeona del mundo, la selección que había levantado el trofeo en Qatar 2022, el equipo que la mayoría consideraba el principal favorito para repetir la hazaña. Argentina representaba el mayor desafío posible. Una plantilla repleta de futbolistas de primer nivel, acostumbrados a competir bajo máxima presión y liderados por Lionel Messi, quien afrontaba probablemente su última participación mundialista. Derrotar a esa selección en una final parecía una misión casi imposible para muchos. Y el partido confirmó por qué. Fue una final extremadamente exigente. España nunca tuvo un camino sencillo. Argentina peleó cada balón con la intensidad que caracteriza a los grandes campeones. Durante varios tramos del encuentro dio la sensación de que el conjunto argentino podía inclinar definitivamente la balanza a su favor. Hubo momentos de enorme tensión. Instantes en los que la selección española tuvo que resistir el asedio, mantener la calma y sobrevivir a la presión. Pero al final apareció el jugador que terminó marcando la diferencia. El futbolista que decidió el destino de esta final. Y ese nombre volvió a ser el mismo que ha acompañado a España durante todo el Mundial. Lamine Yamal. Y fue precisamente cuando el encuentro alcanzó su momento más crítico, cuando la tensión era insoportable y cada jugada podía decidir el destino del Mundial, cuando volvió a aparecer Lamine Yamal. Como lo había hecho durante todo el campeonato. Una vez más asumió la responsabilidad y respondió en el escenario más exigente posible. Hay futbolistas que aprenden con los años a competir bajo presión, pero también existen jugadores que parecen haber nacido con un talento especial para cambiar la historia en los momentos decisivos. Yamal pertenece a ese grupo. En una final de la Copa del Mundo, frente a la selección que defendía el título, volvió a marcar la diferencia cuando más lo necesitaba España. Y eso tiene un valor enorme. Porque no es habitual que un futbolista de apenas 19 años sea el líder absoluto de una selección campeona del mundo. Es una actuación que quedará grabada durante muchísimo tiempo y que inevitablemente será comparada con las grandes irrupciones de la historia del fútbol. Pero lo más impactante todavía estaba por llegar. Porque después del pitido final ocurrió algo que nadie esperaba. Mientras sus compañeros seguían celebrando sobre el césped entre abrazos, lágrimas y una euforia imposible de describir, Lamine Yamal tomó una decisión poco habitual. Se apartó durante unos minutos del grupo y caminó directamente hacia la zona donde lo esperaba la prensa. Los periodistas encendieron los micrófonos esperando las típicas palabras de agradecimiento. Sin embargo, lo que encontraron fue algo completamente distinto. No hablaron con un joven emocionado por ganar el Mundial. Hablaron con un competidor que llevaba meses acumulando críticas y que, por fin, sentía que había llegado el momento de responder. Su intervención transmitía convicción, carácter y una enorme carga emocional. El primer mensaje fue muy claro. Reconoció que antes del torneo muchas personas habían puesto en duda su capacidad. Recordó que escuchó comentarios asegurando que era demasiado joven para soportar la presión de una Copa del Mundo, que le faltaba experiencia, que no estaba preparado para liderar a España en una competición de semejante nivel. Pero también explicó que nunca respondió públicamente a esas críticas. Prefirió guardarlas, transformarlas en motivación y utilizarlas como combustible durante todo el campeonato. Cada entrenamiento, cada partido, cada minuto sobre el terreno de juego, hasta terminar levantando la Copa del Mundo. Sin embargo, según avanzaba la entrevista, dejó caer una frase que hizo crecer todavía más la expectación. Insinuó algo relacionado con el Balón de Oro que inmediatamente despertó la curiosidad de todos los presentes. Y de ese tema hablaremos más adelante. Porque antes merece la pena detenerse en la dimensión histórica de lo conseguido por España. La selección española solo había conquistado una Copa del Mundo antes de este torneo. Fue en Sudáfrica 2010. Aquel equipo formado por futbolistas como Iniesta, Xavi, Casillas o Villa revolucionó el fútbol internacional con un estilo basado en la posesión y el famoso tiki-taka que marcó una época. Después llegaron años complicados. Eliminaciones inesperadas. Mundiales decepcionantes. Eurocopas en las que España estuvo muy lejos de aquel nivel. Durante mucho tiempo pareció imposible igualar la hazaña de aquella generación. Pero 16 años después, el fútbol español vuelve a situarse en la cima del planeta. Y lo ha conseguido siguiendo un camino diferente. Ya no se trata únicamente de monopolizar la posesión del balón. Esta nueva España destaca por su intensidad, su verticalidad, su valentía para atacar y su capacidad para competir sin complejos frente a cualquier rival. Una generación completamente distinta, pero con el mismo objetivo. Volver a dominar el fútbol mundial. Y el rostro más representativo de esa nueva etapa tiene nombre y apellido. Lamine Yamal. Para millones de aficionados,
Este título significa mucho más que una simple estrella en el escudo. Representa el regreso de España a la élite, la confirmación de que el relevo generacional ha llegado, y la demostración de que existe un nuevo grupo de futbolistas preparado para marcar una época. Precisamente por eso, las palabras que Lamine Yamal pronunció después del partido han generado tanta repercusión. Cuando tomó la palabra frente a las cámaras, con el trofeo todavía muy cerca y la celebración aún resonando en el estadio, su actitud llamó inmediatamente la atención. No hablaba únicamente desde la alegría. Transmitía determinación. Se notaba que llevaba mucho tiempo esperando ese momento. Explicó que antes del Mundial había escuchado todo tipo de críticas, que muchos aseguraban que sus 19 años eran un obstáculo, que le faltaba experiencia, que el peso de liderar a España terminaría superándolo, y confesó que nunca olvidó ninguno de esos comentarios. Cada opinión, cada titular, cada debate, todo quedó grabado en su memoria. Pero, según sus propias palabras, la mejor respuesta no podía darse delante de un micrófono. La respuesta debía llegar sobre el césped. Y ahí estaban los hechos. 8 partidos disputados. 8 victorias. Ninguna derrota. Un nuevo campeón del mundo. Y la sensación de haber demostrado, con fútbol, que todas aquellas dudas terminaron siendo equivocadas. Durante todo el camino hacia este mundial, Lamine Yamal fue objeto de todo tipo de críticas. Hubo quienes aseguraban que era demasiado joven, otros cuestionaban su condición física y no faltaron los que insistían en que todavía no tenía la experiencia suficiente para afrontar una competición de semejante magnitud. La respuesta llegó donde realmente importa, sobre el terreno de juego. España ganó los 8 partidos que disputó en el torneo y levantó la Copa del Mundo. Un recorrido impecable que deja muy poco espacio para cualquier discusión. Pero lo más llamativo llegó después de la final. Frente a los micrófonos, Yamal habló con una seguridad impropia de alguien de apenas 19 años. Explicó que este campeonato le había servido para demostrar que pertenece a la élite del fútbol mundial y que, independientemente de que algunos quieran reconocerlo o no, los hechos hablan por sí solos. Los partidos están ahí. Las actuaciones quedaron registradas. Y el rendimiento que mostró durante todo el torneo es imposible de ignorar. Sin embargo, la declaración que más repercusión ha tenido fue la relacionada con el Balón de Oro. Yamal confesó que ese premio siempre ha sido uno de sus grandes sueños y que, después de conquistar el Mundial y del nivel mostrado durante toda la competición, considera que reúne méritos suficientes para ser uno de los principales candidatos al galardón. No recurrió a frases diplomáticas ni evitó el tema. Habló con absoluta naturalidad. Y eso sorprendió a muchos. Porque la mayoría de los futbolistas suelen responder con prudencia cuando les preguntan por un premio individual. Prefieren destacar al equipo, repartir elogios o evitar cualquier tipo de polémica. Yamal, en cambio, transmitió una confianza enorme en su trabajo y en lo que había conseguido durante el campeonato. Esa seguridad refleja una mentalidad muy poco habitual para un jugador de su edad. No parece conformarse con haber conquistado un mundial. Quiere seguir acumulando títulos y convertirse en una referencia del fútbol mundial durante muchos años. Y, viendo el torneo que ha firmado, resulta lógico que muchos aficionados lo sitúen entre los grandes candidatos al Balón de Oro. Pero todavía quedaba un capítulo aún más llamativo. Las reacciones desde el lado argentino. Y la primera en llegar fue la de Lionel Messi. Después de la derrota, el capitán argentino compareció ante los medios, y lejos de centrar toda la conversación en la decepción por haber perdido la final, dedicó buena parte de sus palabras a elogiar a Lamine Yamal. Messi destacó que se trata de un futbolista extraordinario. Resaltó su capacidad para desequilibrar partidos, su talento con el balón, su facilidad para superar rivales y la personalidad con la que afronta encuentros de máxima exigencia. Según explicó, Yamal posee unas cualidades muy difíciles de encontrar en un jugador tan joven. Pero sus elogios no terminaron ahí. Messi aseguró que está convencido de que el extremo español conquistará numerosos títulos importantes a lo largo de su carrera y que tiene condiciones para aspirar en varias ocasiones al premio que reconoce al mejor futbolista del mundo. Escuchar esas palabras tiene un significado especial. No proceden de cualquier persona. Llegan de uno de los jugadores más importantes de la historia del fútbol, y además, pronunciadas apenas unos minutos después de haber perdido una final mundialista frente a él. Eso hace que el reconocimiento tenga todavía más valor. Messi también explicó que lleva siguiendo la evolución de Yamal desde hace tiempo. Recordó que ya llamaba la atención durante su formación en el Barcelona y que, desde entonces, veía en él un talento diferente al del resto. Contó que observó su crecimiento dentro del club azulgrana y que nunca dudó de que acabaría alcanzando la máxima élite del fútbol internacional.
Ese reconocimiento resulta especialmente significativo porque proviene de alguien que conoce perfectamente lo que significa triunfar en el Barcelona y convertirse en el mejor jugador del planeta. Pero todavía faltaba escuchar la opinión del seleccionador argentino. Lionel Scaloni compareció después del partido y fue igual de contundente. Reconoció que enfrentarse a la selección española se ha convertido en un desafío enorme y señaló que gran parte de esa dificultad tiene nombre propio: Lamine Yamal. El técnico argentino definió al joven español como un futbolista muy completo. Destacó su velocidad, su habilidad en el 1 contra 1, su visión de juego, su capacidad para asistir, marcar diferencias y aparecer cuando el partido alcanza los momentos más decisivos. Incluso admitió que resulta extremadamente complicado encontrar una forma eficaz de detenerlo. Explicó que, aunque se preparen planes específicos para limitar su influencia, Yamal siempre encuentra espacios, genera ventajas y termina creando peligro. Por último, Scaloni dejó una reflexión que también ha dado mucho que hablar. Afirmó que, después del mundial que ha realizado, considera que Lamine Yamal reúne argumentos suficientes para ser uno de los grandes favoritos al Balón de Oro. Y escuchar ese reconocimiento desde el banquillo del equipo que acaba de perder la final demuestra hasta qué punto el rendimiento del joven español ha impresionado incluso a sus propios rivales. Cuando los elogios llegan desde el otro lado, después de una derrota tan dolorosa, el valor de esas palabras suele ser todavía mayor. Y ahora toca detenernos en un tema que, inevitablemente, está ocupando todas las conversaciones: el Balón de Oro. Porque, después de lo ocurrido en este mundial, es imposible no abrir ese debate. Si Lamine Yamal termina conquistando el Balón de Oro de 2026, entraría en la historia como uno de los futbolistas más jóvenes en conseguir el premio. Y, viendo el torneo que ha firmado, muchos consideran que reúne argumentos de sobra para estar entre los principales candidatos. Pensemos por un momento en todo lo que ha logrado. Un mundial conquistado. Una selección invicta de principio a fin. 8 partidos. 8 victorias. Un rendimiento sobresaliente durante toda la competición. Y, además, el reconocimiento público de figuras tan importantes como Lionel Messi y Lionel Scaloni. Con semejante currículum, resulta lógico que muchos aficionados crean que su candidatura es una de las más sólidas. Pero más allá de los premios individuales, este torneo deja una enseñanza muy clara. En el fútbol, la edad no siempre marca la diferencia. Cuando un jugador combina talento, personalidad y capacidad para responder bajo presión, los años pasan a un segundo plano. Eso es precisamente lo que ha demostrado Lamine Yamal. Ha competido como un veterano en los escenarios más exigentes del planeta y ha respondido cuando todo estaba en juego. Y esa madurez es, probablemente, uno de los aspectos que más ha sorprendido durante el campeonato. También merece la pena mirar el contexto que rodea al fútbol español. Durante muchos años, España ha invertido enormes esfuerzos en el desarrollo de jóvenes futbolistas. Las selecciones inferiores han acumulado títulos internacionales, formando generaciones muy competitivas y consolidando una filosofía de trabajo que ahora empieza a dar frutos al máximo nivel. En ese sentido, Lamine Yamal no representa únicamente el éxito individual de un futbolista. También simboliza el resultado de un proceso de formación que lleva muchos años construyéndose. Es el reflejo de una estructura que apuesta por el talento desde edades tempranas y que ha conseguido producir una nueva generación preparada para competir con cualquiera. Pero hay un aspecto que, quizá, resulta todavía más importante: la personalidad. Porque tener calidad es fundamental. Sin embargo, mantener la calma cuando millones de personas observan cada movimiento es algo completamente distinto. Y durante todo el mundial, Yamal transmitió precisamente esa sensación. Nunca pareció intimidado por el escenario, ni por los estadios repletos, ni por la presión de representar a todo un país, ni por enfrentarse a algunos de los mejores defensores del planeta. Cada vez que recibía el balón mantenía la misma tranquilidad y la misma confianza para intentar marcar diferencias. Eso invita a pensar que este campeonato podría ser solo el comienzo. Si con apenas 19 años ya es capaz de asumir semejante protagonismo, resulta inevitable preguntarse cuál puede ser su evolución en los próximos años. Todavía tiene mucho margen de crecimiento. Más experiencia, más recursos, más madurez. Y eso alimenta la ilusión de quienes imaginan todo lo que aún puede llegar a conseguir. Otro aspecto que ha llamado la atención ha sido el tono de sus declaraciones después de la final. Algunos las interpretaron como una muestra de enorme confianza. Otros las vieron simplemente como la respuesta de un futbolista que llevaba meses escuchando dudas sobre su capacidad. Después de todo lo vivido antes del torneo, es comprensible que sintiera la necesidad de reivindicar su rendimiento. Porque durante semanas se habló de su edad,
de su falta de experiencia y de la presión que tendría que soportar. Y su respuesta llegó donde más valor tiene en el deporte. Sobre el césped. Con resultados. Con actuaciones decisivas. Y levantando la Copa del Mundo. Por eso sus palabras han generado tanto impacto. No solo por lo que dijo, sino por el momento en que decidió decirlo. Instantes después de conquistar el mayor título posible con su selección. Además, los elogios recibidos desde el lado argentino reforzaron todavía más esa sensación. Escuchar a Lionel Messi destacar públicamente el talento de Yamal y reconocer el nivel que mostró durante la final tuvo un enorme significado para millones de aficionados. Lo mismo ocurrió con las palabras de Lionel Scaloni, quien también reconoció la dificultad que supone enfrentarse a un futbolista con semejante capacidad para desequilibrar partidos. Cuando el reconocimiento llega desde los propios rivales, suele tener un peso especial. Especialmente después de una final de la Copa del Mundo. Mirando hacia el futuro, el panorama resulta ilusionante para la selección española. No solo cuenta con una figura capaz de marcar diferencias en los grandes escenarios. También dispone de una nueva generación de jóvenes futbolistas que continúa creciendo y acumulando experiencia al máximo nivel. Yamal se ha convertido en el referente de ese grupo. El jugador al que todos miran cuando el partido necesita una acción diferente. El futbolista capaz de asumir responsabilidades sin importar la magnitud del desafío. Eso convierte a España en una selección con un enorme potencial para los próximos años. Y para la afición española, este título tiene un significado muy especial. Después de varias competiciones marcadas por eliminaciones dolorosas y resultados por debajo de las expectativas, volver a conquistar el Mundial representa mucho más que un simple trofeo. Supone recuperar la ilusión. Sentir que una nueva generación está preparada para escribir su propia historia. Y hacerlo, además, derrotando en la final a la vigente campeona del mundo, convierte la conquista en un recuerdo todavía más inolvidable. Muchos interpretarán este partido como el inicio de una nueva etapa en el fútbol internacional. Una generación comienza a despedirse mientras otra empieza a asumir el protagonismo. Y, si este mundial sirve de referencia, Lamine Yamal apunta a ser uno de los nombres propios de esa nueva era. Ahora queremos conocer vuestra opinión. ¿Creéis que el rendimiento de Lamine Yamal en este mundial lo convierte en uno de los grandes candidatos al Balón de Oro? ¿Pensáis que puede marcar una época y convertirse en una de las grandes leyendas del fútbol? ¿Y qué os parecieron las palabras de Messi y Scaloni reconociendo públicamente el enorme nivel mostrado por el joven español? Os leemos en los comentarios. Y si os ha gustado este análisis, no olvidéis apoyar el video con un me gusta, suscribiros al canal y activar las notificaciones. Muy pronto repasaremos todas las reacciones que ha dejado esta final y analizaremos cómo ha respondido el mundo del fútbol a una actuación que ya forma parte de la historia de los mundiales. Porque, independientemente de cómo evolucione su carrera, una cosa parece evidente. Lo vivido en este torneo será recordado durante mucho tiempo. Y nosotros hemos tenido la oportunidad de presenciar el nacimiento de uno de los capítulos más comentados del fútbol moderno. Ahora quiero que hagamos una pausa y miremos el recorrido de Lamine Yamal hasta llegar a este momento, porque lo que ha conseguido no se explica únicamente por un gran mundial. Detrás hay una evolución que muy pocos futbolistas han vivido a una edad tan temprana. Su irrupción en el primer equipo del Barcelona llegó cuando todavía era menor de edad. Muchos recuerdan aquel debut, un chico con apariencia de adolescente, enfrentándose sin complejos a defensores con mucha más experiencia y actuando con una serenidad impropia de alguien que apenas comenzaba su carrera. En aquel momento no faltaron las dudas. Algunos pensaban que el club estaba acelerando demasiado su crecimiento. Otros advertían que tanta presión podía perjudicar su desarrollo. Pero Yamal nunca respondió con declaraciones. Eligió el camino más difícil, y al mismo tiempo, el más efectivo, trabajar en silencio y demostrar sobre el campo. Desde entonces, cada temporada ha supuesto un paso adelante. No ha vivido ese estancamiento que suele afectar a muchos jóvenes talentos cuando alcanzan la élite demasiado pronto. Al contrario, ha ido incorporando nuevos recursos a su juego año tras año. Más influencia en ataque, mayor capacidad para asistir, más gol, más personalidad en los momentos importantes. Y esa progresión ha desembocado, con apenas 19 años, en el mayor logro posible para cualquier futbolista, conquistar una Copa del Mundo siendo uno de los grandes protagonistas del torneo. Eso lleva inevitablemente a una reflexión. ¿Cuántos jugadores pueden presumir de una evolución semejante? Muy pocos. Son contados los futbolistas que, antes de cumplir los 20 años, ya habían levantado el trofeo más importante del fútbol, siendo una pieza determinante para su selección. Pero hay un aspecto del que quizás se habla menos y que también merece reconocimiento. El liderazgo.
Porque una cosa es tener talento. Y otra muy distinta es convertirse en el referente de un vestuario lleno de jugadores con más experiencia que tú. Sin embargo, durante este mundial dio la sensación de que Yamal asumía ese papel con absoluta naturalidad. No porque levantara la voz constantemente, sino porque sus acciones transmitían confianza al resto del equipo. En diferentes comparecencias ante los medios, varios compañeros coincidieron en destacar esa capacidad para mantener la calma incluso en los momentos más complicados. Cuando el partido se complicaba, muchos buscaban su presencia porque confiaban en que pudiera encontrar una solución. Ese tipo de liderazgo suele ser el más valioso. No necesita grandes discursos. Se demuestra con personalidad, responsabilidad y decisiones acertadas cuando más falta hacen. Y precisamente eso volvió a verse en la final. Porque el partido frente a Argentina estuvo muy lejos de ser un encuentro sencillo. La selección argentina salió decidida a defender el título y planteó un partido de enorme intensidad. Presionó desde el primer minuto, redujo espacios y preparó un plan específico para limitar la influencia de Yamal. Lionel Scaloni entendía perfectamente dónde residía gran parte del peligro ofensivo de España. Por eso ordenó constantes ayudas defensivas, vigilancias permanentes y marcajes muy exigentes sobre el joven extremo. En muchos momentos había 2 e incluso 3 futbolistas pendientes de cada uno de sus movimientos. Sin embargo, incluso bajo esas condiciones, Yamal encontró la manera de influir en el juego. Supo detectar espacios, escapar de la presión, generar ventajas para sus compañeros, y aparecer cuando el partido alcanzaba sus momentos más decisivos. Ahí es donde suelen marcarse las diferencias entre un gran futbolista y uno destinado a dejar huella en la historia. Los buenos jugadores destacan cuando el contexto les favorece. Los verdaderamente especiales son capaces de hacerlo incluso cuando todo parece diseñado para impedirlo. Las palabras posteriores de Scaloni reforzaron precisamente esa idea. Reconocer públicamente que resulta extremadamente difícil contener a un futbolista transmite hasta qué punto su rendimiento condicionó el encuentro. Porque ningún entrenador prepara una final improvisando. Detrás hay semanas de análisis, planificación y ajustes tácticos. Y cuando, pese a todo ese trabajo, el rival sigue encontrando soluciones, el reconocimiento termina llegando de forma natural. Esa sensación recuerda inevitablemente a otros grandes futbolistas que durante años parecían imposibles de detener. Jugadores capaces de romper cualquier planteamiento defensivo gracias a un talento extraordinario. También merece detenerse en otra parte de las declaraciones de Lionel Messi. Más allá de elogiar el nivel mostrado por Yamal, explicó que lleva siguiendo su evolución desde hace tiempo. Recordó que ya destacaba durante su etapa de formación en el Barcelona y que, desde entonces, veía en él unas condiciones muy poco habituales. Según sus palabras, ha observado su crecimiento hasta convertirse en un futbolista capaz de asumir responsabilidades en los escenarios más importantes. Y añadió que fue un privilegio compartir una final mundialista con un jugador de semejante talento. Cuando un reconocimiento así proviene de alguien que ha vivido toda su carrera rodeado de las mayores figuras del fútbol, inevitablemente adquiere un significado especial. Por eso también resulta interesante relacionar esas palabras con la confianza que mostró Yamal al hablar sobre el Balón de Oro. Su candidatura no se apoya únicamente en una declaración personal. Está respaldada por un torneo sobresaliente, por los resultados obtenidos y por el reconocimiento expresado incluso desde el bando rival. Esa combinación hace que muchos lo sitúen entre los principales aspirantes al premio. Y, a partir de ahora, será difícil hablar del Balón de Oro de 2026 sin incluir su nombre entre los grandes favoritos. Sin embargo, existe una reflexión todavía más amplia. ¿Estamos presenciando el comienzo de una carrera destinada a marcar una época? Es una pregunta que probablemente acompañará a Yamal durante muchos años. Porque iniciar una trayectoria con un protagonismo tan grande en un mundial abre inevitablemente comparaciones con algunas de las mayores leyendas del deporte. Aún es demasiado pronto para saber hasta dónde llegará. La historia del fútbol ha demostrado que mantener la excelencia durante muchos años es uno de los mayores desafíos para cualquier jugador. Pero lo que sí parece evidente es que, con solo 19 años, Lamine Yamal ya ha demostrado que los escenarios más importantes no le intimidan. Y eso hace pensar que este mundial podría ser solo el primer gran capítulo de una carrera que todavía tiene muchísimo camino por recorrer. Hasta hace muy poco, comparar a un futbolista con Lionel Messi parecía algo impensable. Era un debate que la mayoría descartaba de inmediato. Sin embargo, después de lo visto en este mundial, esa conversación ha comenzado a aparecer con mucha más frecuencia. No significa que la comparación esté resuelta, ni mucho menos. Pero sí demuestra hasta qué punto ha sido extraordinario el impacto de Lamine Yamal en este torneo. Y eso, para cualquier amante del fútbol,
Resulta realmente apasionante. Ahora bien, más allá de los reconocimientos individuales, hay algo que merece ser destacado por encima de todo. La manera en la que España conquistó esta Copa del Mundo. No fue una selección que se limitara a defender el resultado o a esperar un error del rival. Fue un equipo que salió a competir con valentía desde el primer minuto, que buscó el protagonismo con el balón, que atacó con personalidad, que nunca renunció a su estilo, incluso frente a los rivales más exigentes. Cada partido transmitía la sensación de que España quería ganar imponiendo su fútbol, no simplemente sobreviviendo. Y eso hace que el título tenga todavía más valor. Porque no solo levantó la Copa del Mundo, también ofreció un fútbol atractivo, dinámico y ofensivo que conquistó a millones de aficionados. En el corazón de ese juego apareció constantemente Lamine Yamal, siempre ofreciéndose para recibir, siempre intentando desequilibrar, siempre buscando la jugada diferente cuando el partido lo exigía, asumiendo riesgos, intentando aquello que pocos se atreven a hacer bajo semejante presión. Y pensar que antes del torneo hubo quienes dudaban de que estuviera preparado hace todavía más llamativo todo lo que ha conseguido. Durante semanas escuchó críticas relacionadas con su edad, su experiencia y su capacidad para soportar un mundial. Sin embargo, nunca respondió con palabras. Prefirió hacerlo sobre el césped, con actuaciones decisivas, con victorias, y, finalmente, levantando el trofeo más importante del fútbol. Esa es, probablemente, una de las historias más bonitas que deja este campeonato. Ver cómo un jugador cuestionado consigue responder únicamente con su rendimiento. Sin polémicas. Sin excusas. Sin buscar enfrentamientos. Solo dejando que el balón hablara por él. Y cuando el torneo terminó, los resultados eran imposibles de discutir. España volvió a proclamarse campeona del mundo. Firmó un recorrido impecable con 8 triunfos consecutivos. Lamine Yamal se consolidó como una de las grandes figuras del campeonato. Sus declaraciones posteriores generaron un enorme impacto. Recibió elogios de figuras tan importantes como Lionel Messi y Lionel Scaloni. Y, con solo 19 años, escribió uno de los capítulos más importantes de su todavía joven carrera. Ahora queremos conocer vuestra opinión. Después de todo lo que habéis visto durante este mundial, ¿consideráis que Lamine Yamal fue el futbolista más determinante del torneo? ¿Creéis que sus actuaciones marcaron la diferencia en los momentos decisivos? Dejad vuestra respuesta en los comentarios y contadnos cómo vivisteis esta final. Si os ha gustado este análisis, apoyad el video con un me gusta, suscribíos al canal para no perderos los próximos contenidos y activad las notificaciones. Porque esto no termina aquí. El fútbol siempre deja nuevas historias por contar, y todo indica que la de Lamine Yamal apenas acaba de comenzar.